Si bien pueden recordar, este era un acuerdo que en sus orígenes iba a ser un acuerdo de bloque a bloque. No pudo ser, a pesar de que era el interés de la Unión de tener un instrumento de cohesión regional a través del acuerdo. Y sin embargo, se ha podido integrar Ecuador y tenemos aspiraciones de que en algún futuro, cuando las condiciones sean oportunas, se pueda integrar Bolivia. Realmente no hubieran integrado, nadie les ha forzado a estos países a integrarse en estos acuerdos. Son acuerdos que la Unión hace a nivel de paridad con los países latinoamericanos y son acuerdos que son beneficiosos para las dos partes, que son interesantes de incluir en los assessments porque, como saben, la Unión Europea, y como bien ha dicho Susan, no es el primer partner comercial de esta región y cada vez está perdiendo más cuota de mercado. Evidentemente no es el objetivo final conservar la cuota de mercado, pero es un objetivo importante porque queremos estar en la región. Y con esto decir que los acuerdos para nosotros son también y fundamentalmente un instrumento de geopolítica. Es un instrumento quizá de los más efectivos de política exterior. Y es verdad que este acuerdo no quizá haya dado una voz directa para tomar decisiones, pero sí que ha dado una voz indirecta al crear los comités consultivos que no existían en ese momento y de alguna manera obligar a las partes a consultar a su sociedad civil. Y yo creo que si hay algo, uno de los temas en que este acuerdo ha sido bastante exitoso, es conseguir que la sociedad civil haya tenido una voz. Y de hecho que recibamos las quejas y de hecho que se vea que hayan los problemas. También hay que hilar más fino y ver qué es lo que se puede mejorar. Como bien ha comentado Susan, la Comisión ha puesto en marcha un estudio, una evaluación de impacto, que es una de las cuestiones que creo que también se ha comentado en los estudios, y a través de esa evaluación de impacto se analizará sobre todo los temas agrícolas, que son muy importantes para los andinos, los temas de desarrollo, los temas de sostenibilidad, un foco importante en temas laborales y temas de medioambientales, para ver cuál ha sido el impacto real de este acuerdo y qué áreas puede mejorarse en un futuro. Este no ha sido el caso para Colombia. No ha habido una diversificación de las exportaciones. O sea, ha habido un incremento de exportaciones agroindustriales principalmente y obviamente petróleo y carbón. Pero los productos que han logrado llegar al mercado europeo han sido muy periféricos, ¿cierto? Y en cambio las importaciones, yo creo que Colombia tiene un aspecto diferente, tanto de Perú como de Ecuador, que el aprovechamiento no ha existido, porque las importaciones han incrementado a partir de la firma de este acuerdo, como de los otros dos grandes que tenemos en el país. Sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Es poder incrementar el comercio bilateral entre los países o la liberalización de la economía, mientras que vemos estas potencialidades de incremento en términos de las exportaciones y quedan en las manos de pocas. En el sector azucarero, de 14 ingenios, ¿cierto? En el sector de la palma de aceite, tenemos alrededor de 8 grupos económicos que concentran toda la producción y procesamiento de esos productos. En el sector de flores, 10 empresas grandes que obtienen más de 80% de las ganancias pues, del sector, pero más allá de esto, no. Y en términos de los impactos sociales, los impactos ecológicos han quedado muy, digamos, subsumidos o muy aislados por ese enfoque que es económico, ¿cierto? En términos de ingresos, en términos de exportaciones, importaciones, pero este no puede ser la medida que hacemos para la sostenibilidad. O con este cupo, porque yo creo que es importante incluso el caso de Ecuador. ¿Por qué firmó Ecuador el TLC con la Unión Europea? O sea, ¿cuál es el sector que más se beneficia pues, de estar dentro de este régimen? El sector bananero. Y si se pone de que firma y entra o pierde sus beneficios arancelarios,
Esa no es tan, digamos, de libre acceso y no es tan sin condicionamientos en términos de que si la toma o no. Pueda pensarse que la intención no es la depresión, sin duda funcionó como un mecanismo de presión, digamos, cuando pensamos que Ecuador ingresa al acuerdo comercial en el 2017 tras la baja del precio del petróleo, la posibilidad de perder las ventajas comparativas de su segundo producto, su primer producto de exportación no petrolera, que es el banano, resultaba fundamental. Entonces no deja de ser un mecanismo de presión, pero lo que me interesa señalar es justamente el tema del título 9 y del desarrollo sostenible. Digamos, mientras tenemos un puñado de productos que se benefician, tenemos todos unos sectores que tienen que ver con los campesinos en general, con el sector lechero en particular, con las pymes y con los derechos a la naturaleza, que justamente lo que vemos es, no les pedimos a los acuerdos comerciales que solucionen, pero no que empeoren la situación del desarrollo sostenible. Lo que nosotros vemos en tan solo 3 años es que lo que hay es un aumento de disminución de posibilidades de tener un tipo de desarrollo sostenible, sobre todo en la violación de 3 artículos que están en el acuerdo comercial, que forman parte del título 9. Y quería referirme específicamente, por ejemplo, en términos ambientales, al sector camaronero, donde la gran extensión, el gran crecimiento, y hubo un gran crecimiento específicamente también en la Unión Europea, implicó transformaciones en el cual ya la producción camaronera no se limita al sector costero, sino que ingresa a tierras adentro, es decir, ingresa a tierras altas, cosa que estaba prohibida, y ahora ocupa tierras que eran antes tierras destinadas a la agricultura, tierras de campesinos destinadas a la agricultura. Con esto lo que vemos es violación a los derechos de la naturaleza, violación a los derechos de soberanía alimentaria, que está reconocida en la Constitución, unas contaminaciones fundamentales y una contaminación a los territorios campesinos que están alquilados y que en 10 años, en 5 años, cuando se retiran las camaroneras, toda esa tierra queda inutilizada para la agricultura. Mira, como mencionó Anjay, pues hay varios mecanismos específicos en el título de comercio sostenible en la Unión Europea que ofrece una voz para la sociedad civil, para discutir, para plantear otras formas de evaluaciones, etcétera, de los que se presentan desde la Comisión Europea o desde los respectivos gobiernos firmantes. Pero la pregunta es, ¿son efectivos esos mecanismos en cambiar la política cuando no se está implementando lo que esté establecido en estos artículos de este título? Entonces cierro diciendo que hay que volver a mirar cómo están funcionando estos mecanismos, hay que volver a mirar cómo se ha incorporado en el capítulo 9 la participación de sociedad civil, tras la lógica o con lo que vamos viendo que no va funcionando. Entonces hay que remirar esta participación, sobre todo si es que está siendo valorada realmente desde la Unión Europea. Pero además hay que incluir mecanismos que vinculen que las preocupaciones y los análisis desde sociedad civil sí tengan un impacto en el monitoreo de los acuerdos comerciales y no sean simplemente parte de una reunión, un discurso, pero que al final se queda ahí y como hasta ahora ha sido, ni siquiera está totalmente plasmado en las ayudas memorias o las agendas finales que se entregan luego de las reuniones del foro abierto. Porque realmente retoma todo lo que no estaba recogido en el acuerdo anterior y lo pone al máximo nivel en la vanguardia de lo que son los nuevos acuerdos comerciales que está realizando la Unión Europea con terceros países, como México también con terceros países. Creo que también es importante ayudar a diversificar las relaciones económicas de México con terceros países. Es bueno para México el profundizar más en nuestras relaciones económicas y comerciales. Lo es también, sin duda alguna, para la Unión Europea. La Unión Europea creo que tiene que tener una mirada más profunda, más detallada y más consistente con las necesidades de Latinoamérica.
Esto es algo que, desde luego, desde el Grupo Socialdemócrata lo venimos exigiendo, nos venimos comprometiendo y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que el peso de las relaciones Unión Europea-Latinoamérica y en particular con México tienen que tener mucha más proyección, mucha más fuerza a nivel multilateral, donde México y la Unión Europea somos unos aliados estratégicos. Decir que este acuerdo es un acuerdo que yo califico como vanguardista y muy progresista. Contiene un capítulo de desarrollo sostenible que no existía, que permite asegurar los mayores estándares a nivel social, laboral, medioambiental y de protección del consumidor. El capítulo anticorrupción es absolutamente novedoso, que va a ser un camino a seguir que puede ser útil para otros y que lo haremos conjuntamente, donde la participación de la sociedad civil es fundamental. Destacar que la participación de la sociedad civil no va a ser solo en el capítulo de desarrollo sostenible, sino a lo largo de todo el acuerdo, y este ha sido un tema que México ha tenido mucho interés en que así sea. Entonces, si nosotros lo vemos, es un acuerdo que intenta y busca ser más integral, precisamente para incluir estos temas que van vinculados al comercio, pero no necesariamente, pero sí se vinculan, como son las propias inversiones, como es el propio cambio climático, por supuesto, como son el desarrollo social también, como es el uso de la tecnología, la protección al consumidor en el uso de la tecnología. Y en este sentido, las autoridades mexicanas necesitaban también avanzar en este acuerdo, también como un poco empuje a lo que también se estaba llevando de manera casi paralela con lo que era el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC. Por un lado, sí estoy de acuerdo con el profesor Damaso Morales que obviamente aumentaron muchísimo las exportaciones, pero eso no implicó una mejora para la población mexicana. Hay un déficit comercial feroz entre México y la Unión Europea, en desfavor obviamente de México, de hoy en día 14.000 millones de dólares, y ese déficit también ha ido en aumento, ¿no? En los últimos años. Y en vez de diversificar, porque también vino con la promesa de diversificar las exportaciones mexicanas, lo que hizo es concentrarlas en algunos pocos sectores, mientras que del lado opuesto, sí, las exportaciones europeas se diversificaron hacia el mercado mexicano. Bueno, para cerrar, ese acuerdo es un acuerdo del otro siglo, no es una modernización, va a profundizar las dependencias de México que ya tiene, va a profundizar problemas económicos, sociales y también de medio ambiente, conflictos sociales que ya existen. Entonces nosotros lo que decimos es que necesitamos otro tipo de acuerdos, en el caso de México y en el caso también de otros países con los cuales la Unión Europea está firmando esos acuerdos. Para ver qué se puede mejorar en un futuro. Pero a día de hoy yo diría que este acuerdo es el mejor acuerdo que tenemos, es el único acuerdo que tiene medidas para la lucha contra la corrupción, es un acuerdo que tiene un capítulo de sostenibilidad que es muy amplio, que ahonda en los compromisos que tiene tanto México como la Unión en los acuerdos medioambientales y que tiene unas obligaciones claras de no utilizar las reglas medioambientales o las reglas laborales para bajar los estándares de manera que producir más barato. Esa modernización del acuerdo propone incluir una obligación de firmar el UPOF 91, que ustedes bien saben, privatiza básicamente el uso de las semillas. Eso es un punto en el cual muy claramente, eliminando esa obligación, se podría ayudar a los pequeños productores, sobre todo, bueno, o sea, agrícolas, ¿no? Porque esa cláusula atenta contra el libre uso de semillas y entonces contra la soberanía alimentaria de los países, en ese caso de México sobre todo, y fortalece al mismo tiempo la posición de corporaciones internacionales, en ese caso específicamente Bayer Monsanto en su momento, cuando era Monsanto nomás, ya vendía el 70% de las semillas transgénicas del maíz en México. Segundo, eliminar la cláusula de protección de inversiones con el mecanismo de arbitraje, que también le da un derecho especial, excesivo y exclusivo a inversores extranjeros por encima del interés común. Segundo,
incluir las incluir las preocupaciones por los derechos humanos, el cuidado del ambiente, el clima, la deforestación, o sea, en contra de la deforestación, etcétera, etcétera, en todos los capítulos y en todas las negociaciones de todos los capítulos del acuerdo, no solamente en un capítulo de sostenibilidad, que además tiene un mecanismo ¿cómo se dice? Para reforzar, digamos, distinto a los demás. Y por último, se necesita mayor transparencia en las negociaciones y mayor inclusión de la sociedad civil también en todas las partes de la negociación. Nosotros estamos hablando con compañeros y compañeras de la sociedad civil, de sindicatos que nos dicen nosotros no hemos sido consultados o consultadas. Esto no puede seguir siendo así. Si nosotras y nosotros realmente queremos un acuerdo que involucra y que tenga en cuenta a toda la población, pues entonces involucrémosla. For example, regarding the chains of production, they have already existed before. So what is the advantage now? And the licitation, really, it's incredible how much this is going to favor the European enterprises in spite of the cost for the Mexican enterprise. I have lots of examples on that which are extremely negative. And the problem, there is no civil society in Mexico because REMALC, which was the red for Libre Comercio in Mexico, is completely dismantled. So we don't really have an organized civil society that is confronting this agreement. Pero bueno, al final todo este acuerdo, y esto sí lo tengo que dejar muy claro, es un acuerdo que es muy diferente a todos los acuerdos comerciales. Insisto, es muy diferente porque más allá de sus fallas, más allá de sus lagunas, el hecho mismo que diga queremos que la sociedad civil participe, el hecho mismo que diga queremos proteger el medio ambiente y retomamos el Acuerdo de París, el hecho mismo que diga México tiene que retomar las mejores prácticas laborales que están en la Organización Internacional del Trabajo, el hecho mismo que diga México tiene que retomar también las normas, digamos que se utilizan en las ISOs de alguna manera y estandarizar todo esto, tiene un beneficio para el país, tiene un beneficio para el consumidor, tiene un beneficio para el mexicano y evidentemente, insisto, no es la panacea, pero sí es una base que permite precisamente que los diferentes actores puedan participar y formar parte de esto. Pero básicamente decir que la producción, el acuerdo refuerza la participación de Brasil en el comercio global como un productor de productos primarios, reforzando una reprimarización de la economía brasileña, y también incentivando una forma de producción industrial, la agricultura, la producción de alimento industrial intensiva, productora de commodities para el comercio global y con todas las implicaciones que esto provoca, ¿no? Yo pienso que el acuerdo de la forma como está colocado refuerza la compra y la producción de commodities agrícolas que no contribuyen nada con la sustentabilidad. Pero sí es posible pegar la política de la UE, de Farm to Fork, y tentar dialogar en estos moldes con el Mercosur. ¿Pero cómo? En Brasil, nosotros tenemos un segmento muy importante que es la agricultura familiar. La agricultura familiar es una forma de producción básicamente más diversa, incluye la producción de las comunidades locales, los indígenas, los campesinos, los asentados de la reforma agraria. La producción es diversa, las prácticas agroecológicas son más bien aceptadas por ellas, fuerza de exportación de Brasil, pero si nosotros estamos hablando de un camino hacia la sustentabilidad, entonces tenemos que replantear el acuerdo, hacer una nueva mirada, buscar nuevas formas de diálogo. Una de las posibilidades es
hacer investigaciones de cómo la agricultura producida localmente, si es posible que el local entre en diálogo con el comercio internacional y cómo la agricultura familiar, tradicional y campesina puede tener beneficios del acuerdo, ya que es una agricultura, un medio de producción más bien relacionado con la cuestión de la producción sostenible agroalimentaria. El Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea es un acuerdo en esencia neocolonial, donde Mercosur se especializa en productos primarios, como dijo Fernanda, del agronegocio, del agribusiness y de mineración, y semi-manufacturados y manufacturados de bajo valor agregado. La consecuencia es imponer límites a las posibilidades futuras de desarrollo de los países de Mercosur, en cambio de mercados favorecidos para las élites exportadoras de Mercosur, favoreciendo un modelo de concentración y de exclusión social que funciona con mano de obra menos calificada. Y por tanto, es un modelo en que la educación tiene poca importancia, tiene menos importancia que si uno se especializa en productos de más alto valor agregado. Y por eso, más informalidad también. El modelo que está en el acuerdo es un modelo que puede favorecer los sectores industriales de Europa en el corto plazo, pero a mediano plazo el empobrecimiento de las poblaciones de Mercosur refuerza sus lazos comerciales con China, al contrario de lo que dicen algunos en la Unión Europea. Ein Handelsabkommen heute ist, glaube ich, ein richtiger Schritt, um eine unregulierte Globalisierung zu bändigen und auch gegen Handelsmächte, die sich überhaupt nicht mehr an Regeln halten, ein Zeichen zu setzen. In Handelspolitik geht es auch um Arbeitnehmerrechte, um Umweltstandards, um Klimaschutz. Das ist ein integraler Bestandteil von Handelspolitik, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, Handel zu treiben, um damit letztendlich diese negativen Folgen zu induzieren. Ein Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur kann in der Tat auch zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beitragen, wenn es vernünftig ausgestaltet ist. Wenn es nur bestehende Ungleichheiten verfestigt, dann macht es in der Tat keinen Sinn. Also es macht wirklich nur Sinn, wenn auch zum Beispiel die Produktivität in Argentinien, in Brasilien gestärkt werden kann und damit auch industrielle Produktion verbessert wird und nicht nur traditionelle Rohstoffe in den Export gehen. Und wenn es dazu beiträgt, auf beiden Seiten des Atlantiks auch Nachhaltigkeit zu verbessern. Dieses Abkommen macht nur Sinn, wenn die Verpflichtungen auch eingehalten werden können und wenn es dazu eine klare Garantie gibt. Und deswegen verlangen wir, dass es einen Umsetzungsplan gibt, einen verbindlichen Umsetzungsplan, welche Schritte wann eingeleitet werden, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Zum Zweiten, dass es auch eine klare Überprüfungsmöglichkeit gibt. Also der zweite Punkt, der klargestellt werden muss und der eingerichtet werden muss, ist ein Überprüfungsmechanismus. Wir wollen auch eine Garantie der Durchsetzung und der Klarheit, wenn Elemente des Abkommens verletzt werden, dass man dann auch Kompensierung und Sanktionsmöglichkeiten hat, um das Abkommen durchzusetzen. Ohne diese drei Bedingungen
sehe ich keine Möglichkeit, dass das Abkommen eine Mehrheit im Europäischen Parlament finden wird. Das Abkommen macht auch keinen Sinn, weil es Mängel in sich hat. Und darüber müssen wir ganz dringend reden. Und das Spannende, finde ich, ist, dass aber gerade auch die Situation Brasiliens innerhalb des Mercosurs uns so deutlich vor Augen führt, wie sehr wir einen regelbasierten Markt dennoch brauchen. Also wir können uns jetzt auch nicht einfach zurückziehen und sagen, wir sind mit dem Abkommen unzufrieden, das ist politisch nicht haltbar unter einer Politik eines Bolsonaros, der ja schon internationale Abkommen jetzt schon in Frage gestellt hat und wo quasi diese ganzen schönen Worte im Nachhaltigkeitskapitel überhaupt gar keine Sanktionsmaßnahmen vorsehen. Und deswegen will ich nochmal sehr deutlich sagen, ich unterstreiche das, was hier schon erwähnt worden ist, dass wir entsprechende Standards brauchen, die auch sanktionsfähig sind. Ich will aber auch dem Totschlagsargument entgegnen, dass wir mit Sanktionsfähigkeit nicht nur meinen, dass das gesamte Handelsabkommen in Frage gestellt wird, sondern man kann sehr viel feiner abgestimmt auch solche Abkommen so gestalten, dass es eben verbindliche Schadensersatzmechanismen gibt oder dass man eben im Zweifelsfall nur temporär einzelne Handelspräferenzen aussetzt, wenn es tatsächlich zu Missachtungen von Vereinbarungen kommt. Ich wünsche mir einen EU-Handelsrahmen, der grundsätzlich diese Standards festlegt, der grundsätzlich festlegt, dass es kein Handelsabkommen ohne Assoziierungsabkommen und damit auch einem eigenständigen Nachhaltigkeitskapitel und eigenen Sanktionsmechanismen geben darf. Wenn man einen einmal so verabredeten Rahmen hat, der grundsätzlich gilt, ist dann die Akzeptanz auch in der Bevölkerung größer ist für solche Abkommen, dass das Bewusstsein für das Schaffen von nachhaltiger Wirtschaft wächst und dass wir eben nicht immer wieder die gleichen wiederholten Diskussionen bei jedem Abkommen haben, sondern auch gegenüber Dritten Einheitlichkeit unserer Anforderungen demonstrieren und nicht unterschiedliche Regionen in der Welt unterschiedlich behandeln. ¿No? Entonces, al contrario de un discurso que tiene la Comisión Europea de que el acuerdo Mercosur-Unión Europea va a reforzar los lazos de Mercosur con Unión Europea y sacar el Mercosur de la proximidad con China, funciona al revés, o sea, va a reforzar al fondo los lazos de Mercosur en la compra de bienes de China y funcionar como proveedor de productos de minería y productos agrícolas para el mercado europeo. Lo primero, a partir de este contexto muy difícil, siempre hemos reivindicado la dimensión regional, la personería regional en la negociación. No queremos, quienes afirmamos la integración, lo que más de uno ha planteado como soberanía comercial, es decir, la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales desde nuestros países. Nos parece bien que el Mercosur, desde su personería internacional, negocie región a región. Dicho esto, hay que plantear que el principal peligro que nuestros países y el Mercosur tienen en este momento es el aislamiento. Y en ese sentido hay que rechazar con igual vigor máximas simplificadoras como el peor acuerdo es mejor que el no acuerdo. Por eso, aún siendo escéptico mirando a Europa a propósito de las posibilidades de que este acuerdo finalmente se concrete, tal vez reivindico la posibilidad de que estas negociaciones que finalmente pudieron llegar a un punto importante en el 2019, bien, no terminen volviendo a cero. Nuestra región, el Mercosur, con enormes problemas, necesita acordar, y la interlocución y la sociedad como una sociedad posible con la Unión Europea es algo muy relevante para nosotros. Lo primero,
es que este acuerdo básicamente fue un acuerdo asimétrico, porque la distribución de poder entre la Unión Europea y Mercosur es asimétrica. Y por lo tanto, hay que entender que no partimos de una situación balanceada. Es importante que la Unión Europea entienda que en nuestros países no hay jugadores que vayan a vetar a China. Si Europa se obsesiona con creer que es un polo de atracción tan grande que va a desalojar a China, se equivoca. Y en tercer lugar, el tema de la desigualdad. Ahí necesitamos foros compartidos y diálogos mucho más profundos, porque estos son problemas semejantes que están llevando allá, en Europa, donde están ustedes, algunos, la mayoría de ustedes, y acá, donde estamos nosotros, a lo que yo llamaría el auge de la internacional reaccionaria. Y este es un problema mayúsculo para la democracia. Hay algunos aspectos del acuerdo que, a pesar de haberlo reclamado una y otra vez, no se ha podido tener la información adecuada en nuestras cancillerías. De modo que los problemas de secretismo y los problemas de falta de información han sido grandes. Y esto es un elemento que conspira contra, bueno, justamente la defensa, un equilibrio de balance entre aspectos complejos y aspectos, digamos, que pueden ser oportunos. Nosotros no queremos que la Unión Europea negocie con algún país aislado del Mercosur. No queremos eso. Un acuerdo bilateral Unión Europea con Brasil sería trágico, trágico para todos nuestros países, no solamente porque eso termina con el Mercosur, también sería trágico porque eso genera, en un contexto de crisis, una profundización enorme de la crisis. También debo decir, nuestros países están y han confirmado y consolidado una matriz productiva y exportadora fuertemente primarizada. Las coaliciones sociales neodesarrollistas han caído y hoy, en esta suerte de nueva expansión, los llamados agronegocios son los que dominan el escenario. Es absolutamente central que no terminemos en foja cero. Planteemos objetivos modestos. No volvamos a, de alguna manera, terminar perdiendo. Y en ese sentido, realismo, modestia, creo que es una muy buena clave. Tomemos un tema que nos interesa de igual manera a ambos. Y entonces acá hay un diálogo posible que creo que se insertaría muy bien en esta alianza por el multilateralismo si se le diera una especificidad y que si a eso se aborde desde conjuntamente la Unión Europea y Mercosur. Entonces, concentrarse en pocas cosas y que nos generen confianza, reciprocidad, que nos alienten a no frustrarnos, a decir, bueno, conjuntamente hicimos algo. Nuestros problemas de aislamiento son muy fuertes. Y particularmente, esto se hace sentir cuando, en definitiva, nuestro gran comprador en Sudamérica, nuestro principal socio comercial, es China, y nuestro segundo socio comercial, en muchos casos, es la Unión Europea. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué les vendemos? Y con el pago de aranceles muy fuertes y con el señalamiento de cuotas, les vendemos commodities, con mayor o menor tecnología, pero les vendemos commodities. Eso no es un planteo realista. Realmente no es un planteo realista. Y además, choca fundamentalmente con el reclamo de sustentabilidad medioambiental, porque es el soporte de modelos extractivistas radicales, como los que se despliegan en América Latina.
pero sería muy importante evitar que después de 20 años de negociación, después del esfuerzo puesto en estos últimos años, el resultado sea volver a foja cero. Que está en una situación de tensión, por lo cual el aislamiento, si Mercosur se cierra, si sus actores sociales, políticos, empresariales se cierran, eso es peligroso para nosotros. Es la creciente violación de los derechos humanos. Es el creciente papel de los militares. Y es la creciente erosión institucional de la democracia. No, Europa sigue siendo para nosotros esencial, porque no duden que si estas tendencias que se vislumbran son regionales y subregionales y también en el Cono Sur, de deterioro de los derechos humanos, deterioro de la democracia institucional y de auge de los militares se potencia, tenemos un grave problema, un gravísimo problema.